Gómez, quien está al frente de la UIF, totalmente implacable, mi querida familia. Y es que el día de hoy te platico que se da a conocer, que se da a la fuga el presidente, mi querida familia, de la Liga de Fútbol Mexicano, así como lo escuchas. Bueno, pues esto y más vamos a platicar, porque lo que veníamos denunciando hace unas semanas, meses para ser exactos, de que se habían clavado la lana de Qatar y nomás ahí mandaron a gente que traicionó a las últimas horas. Bueno, pues fueron los mismos legisladores de Morena quienes comenzaron a presionar desde la UIF a partir del destape fraudulento del fútbol que ya todos sabíamos que existe en México, pero que oficialmente fue expuesto en la mañanera con nuestro compañero Amir, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, en medio de investigaciones, y aunque si bien es cierto, hace un mes la Confederación había anunciado que bueno, tomaría medidas diferentes, ya no iba a desviar recursos, la realidad es que ya había investigaciones en su contra, así como también, bueno, el problema se acrecentó luego de que hace unas semanas en el mismo juicio de Genaro García Luna se diera a conocer cómo los que se hacían pasar por dueños de equipos de fútbol terminaban aceptando dinero del narco y terminaban convirtiendo a los equipos de fútbol en narcoequipos, ¿no? Básicamente, pues bueno, ahora sí que el agua les llegó hasta el cuello, y el primero que se da la fuga era uno de los representantes de Televisa en esta institución, que era manejada por Emilio Azcárraga, y básicamente esta persona era su títere. Bueno, pues de esto y más vamos a platicar. Recuerda que con tu like nos ayudas a llegar a un mayor número de personas, y todo esto es más de, bueno, lo que representa la corrupción, los malos gobiernos, malos manejos de administraciones prianistas anteriores, porque sabemos que en el futuro ya no estarán. Pues bueno, si te parece, vamos arrancando con la información, y todo inicia así. Yo te había platicado que bueno, pues se había confirmado hace unos días que en el fútbol mexicano iban a pausar el repechaje y la multipropiedad, esto con la finalidad de decirle al gobierno de México que ya se iban a portar bien. Recordaremos que la multipropiedad es lo más interesante, porque fue justamente en la mañanera cuando evidenciaron que esa es la forma en la cual los clubes, bueno, pues básicamente pueden manipular, manosear los contratos, decir que le salió en tanto el jugador, después en esto, y bueno, básicamente no terminan pagando los impuestos que deberían, así como también, bueno, pues pueden cambalacharse los jugadores, hacer tranzas y bueno, fingir ventas, compras, regresan, van, vienen, lo que ya todos sabemos, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención que el fútbol o la Confederación anunció que esta táctica o práctica desleal se iba a pausar hasta 2026, es decir, hasta esperar que el presidente Andrés Manuel López Obrador saliera del gobierno. Entonces, desde ahí algo a mí me generaba mucho ruido. Seguí investigando, mi querida familia, y bueno, pues el día de hoy, curiosamente, el trabajador de Emilio Azcárraga decide renunciar de forma muy misteriosa. Crisis en el fútbol mexicano. Tenemos que John de Luisa renuncia a la presidencia de la Federación Mexicana. El dirigente se marcha 2 semanas después del nombramiento del seleccionador, es decir, el nuevo entrenador de la selección mexicana, y tras una lucha de poder en la institución, que repito, una de las cosas que se mencionó o se criticó de la selección mexicana en Qatar era que siempre ponen extranjeros, siempre los extranjeros terminan vendiéndose, lo vimos con el tema de Argentina, son desleales, no quieren a México y nuevamente lo vuelven a hacer, ahora otra vez con un argentino, y bueno, esto al final a la gente pues le genera un mal sabor de boca a la afición, porque pues no se supone que ya se iban a portar bien, que iban a hablar por el fútbol,
fútbol, pero al final no lo hacen porque lo que importan más son los intereses. Pues bueno, te platico que en medio de este círculo fuerte, mi querida familia, que se tiene, bueno, hay empresarios poderosos que manejan el fútbol. Tenemos que las presiones han subido porque, bueno, pues la gente y ya el gobierno y principalmente legisladores de Morena exigen claras cuentas de en qué se gasta la lana, cuánto dinero se le destina a las televisoras como Televisa, como TV Azteca, pero sobre todo, cómo es o cómo va a ser posible, carajo, que si en 2026 se va a hacer el mundial donde Emilio Azcárraga se quería fregar 12 colonias para dejarlas sin agua y hacer un nuevo estadio, renovarlo y hacer centros comerciales y que Claudia Sheinbaum le dijo, ni más, mijo, se me aplaca. ¿Cómo es posible que siendo nosotros anfitriones, mi querida familia, volvamos a dar un espectáculo de tan triste, vergonzoso como se diría en Qatar? Porque además se revela lo que ya sabíamos todos, que se fregaron el dinero. Básicamente se lo clavaron, así como se diría coloquialmente, por así decirlo. Ahora vamos a escuchar, mi querida familia, este video y dice así. Tuvo una oportunidad maravillosa después del Mundial de irse dignamente. Ahora que anuncie que no va a presentarse para la reelección de presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, es una muestra de que no tiene poder, de que no tiene influencia, de que lo manejan como un títere decorativo en el fútbol mexicano. Esa es la muestra únicamente. Y yo no me preocuparía tanto por De Luisa o por quien venga en lugar de John De Luisa. Me preocuparía por la desunión, las distancias que existe, hasta la diferencia y odio también en algunos rubros que existe entre los dueños de clubes del fútbol mexicano. Eso es lo que realmente perjudica al fútbol mexicano. Cada quien persigue, cada grupo, cada persona persigue su propio capricho, su propio interés, y a todos ellos, con todo respeto, no les importa el fútbol mexicano. Bueno, pues ahí sí hay algunos comentaristas que están señalando que hoy que saquen a esta persona que estaba al frente de la Confederación simplemente es para tapar el sol con un dedo, lo quieren esconder, lo quieren ocultar de toda la porquería, mi querida familia, que ha estado saliendo respecto a la corrupción del fútbol mexicano y que la UIF les está apretando ahora sí el cinturón. Salinas Pliego revela los motivos de la salida de John De Luisa. No le quiero olvidar que Salinas Pliego también, bueno, tiene fuerte injerencia y aquí lo estamos viendo en el fútbol mexicano por, bueno, las razones que conocemos, que bueno, él también tiene equipos de fútbol, ¿no? Y aquí lo vemos, Salinas Pliego revela los motivos de su salida de la Federación del Fútbol Mexicano y dice que son los malos resultados de la selección mexicana en el Mundial de Qatar, mucho ojo, y la reestructuración deportiva que está implementada por la Federación Mexicana de Fútbol para corregir el desempeño del Tri. Pues como ustedes ven, los empresarios buscan echarle la culpa a este señor, como ha funcionado siempre en el PRI. ¿Cómo eran los esquemas? Ponían a un títere, él, bueno, trabaja en Televisa y también era el director, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. A ellos los hacen firmar los contratitos, los negocios turbios, chuscos, y cuando los van a agarrar, ahora sí que los patrones les dicen, pélate, renuncia, escóndete, escápate, pero ya no puedes estar ahí, vamos a poner a otra persona, vamos a decir que todo fue tu culpa, antes de que nos descubran, que no estás dando el ancho, no te preocupes, te va a tocar tu parte de lo que nos robamos, de lo que no declaramos, tú tranquilo. Básicamente así funciona, y qué lástima y qué tristeza, como lo dijo en su momento el presidente.